Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos una vez más desde la Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos Juntos la lección de la escuela sabática. un cordial saludo como siempre a todas las personas que nos ven en esta tu lección de la escuela sabática. Y importante, ¿verdad? Eh, Cuando usted desee, comparte este video para que bendiga a otras personas y puedan aprender más del amor de Jesús. Dele like, suscríbase a nuestros canales, Noticiero Morales, usted lo ve en la pantalla, y a mí del Valle.es, y nos ayuda, ¿verdad?, con nuestros ministerios. Así que dele like y suscríbase. Bien, vamos a comenzar con la lección, pero antes vamos a pedirle a nuestro hermano y querido John Morales que tenga la oración de inicio. Bueno, Santo Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Tú sabes, Padre Santo, que estamos aquí, Señor, sirviéndote en espíritu y en verdad. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, John, ¿verdad?, por siempre esa hermosa oración que tú haces, ¿verdad? Y todo es para que el Señor nos dé dirección como siempre, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Bien, el título para la lección número 7, ¿verdad? Para el 12 de agosto 2023 es el cuerpo unificado de Cristo. John, ¿qué tú nos puedes decir de ese título? Se está hablando del cuerpo de Cristo, que es unificado. O sea, yo entiendo que es algo único. Una vez terminada la parte doctrinal, ¿verdad?, o teórica, Pablo pasa a la parte práctica de su carta. Cómo aplicar en la vida del creyente y de la iglesia lo aprendido hasta ahora. Así que, John, nos damos cuenta que no es lo teórico nada más. Uno aprende lo teórico y hay que pasar a qué, a lo práctico, ¿verdad? Dado que Cristo ha derribado el muro de separación, convirtiéndonos a todos en hermanos y hermanas, sin distinción étnica ni cultural. En Efesios 4:1 al 16 nos muestra cómo hacer la realidad en la iglesia. Así que nos está poniendo los pies en el suelo, John. Como el cristiano, no cristiano nada más de teoría, sino que cristiano de práctico, cómo de verdad tiene que vivir un cristiano, cómo el cristiano debe convivir también con otros hermanos y aunque no sean de su misma raza o no sean de su misma religión, perdón. John, ¿nos puedes decir los puntos más importantes que tocaremos en esta lección? Bueno, vamos a tocar aquí unos puntos, pero bien importantes. Buscar la unidad del espíritu. ¿Cómo obtener la unidad? Los 7 unos. El dador de los dones, el propósito de los dones. El resultado de la unidad, crecimiento en Cristo. Y todos estos puntos, queridos hermanos, se basan en Efesios capítulo 4, del versículo 1 hasta el 16. Bien, y vamos entonces a la lectura bíblica, ¿verdad? De la lección se encuentra en Efesios 4:12. Dice, el mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sabemos, ¿verdad?, que la iglesia se compone, ¿verdad?, de un cuerpo, pero la cabeza es Cristo Jesús. Y aquí nos habla en la lección de, ¿verdad?, una de las fábulas que estaba explicando, ¿verdad?, de las partes del cuerpo, que cuál era más importante.
y hablaba, ¿verdad?, de los pies que decían era más importante, y a lo último el estómago le decía, si yo no los alimento a ustedes, pues usted tampoco sobrevive, ¿me entiende? O sea, ¿qué él quiere decir con eso? Que todos somos importantes, ¿verdad?, en la obra del Señor. Y unos son apóstoles, otros son profetas, otros son maestros, otros son pastores. O sea, todo el mundo tiene una parte en el cuerpo de Dios. Cristo es ahora la cabeza del cuerpo, ya que suple al cuerpo con gente que tiene dones que ayudan a unificar el cuerpo, donde cada parte, cada miembro de iglesia contribuye con sus habilidades al todo. La imagen utilizada por Pablo de un cuerpo saludable y unificado nos ayuda a entender el objetivo de Dios para nosotros ser parte de una iglesia, ¿verdad?, fructífera, unida en Cristo. Así que no te equivoques tampoco. Tenemos que tener esos dones, ¿verdad?, para trabajar. Pero ¿quién los da? Usted mismo no se da esos dones. Vienen también de Cristo. Así que Cristo es el que provee todo. Cristo es el que da todo. Cristo es el dueño de todo. Así que por eso es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos parte de ello. Y Dios nos ha dado, ¿verdad?, esa participación para que nosotros estemos también en la obra. Una vez estudiamos, ¿verdad?, que los ángeles, John, están deseosos de hacer la parte que a nosotros nos toca, pero no, ellos no pueden. Nos toca a nosotros porque mismo Cristo, ¿verdad?, nos confirió esa parte. Está de nosotros, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios. John, ¿algún comentario ahí en la parte del sábado? Bueno, es interesante cómo Cristo nos compara, ¿no?, como el cuerpo, y somos un cuerpo. Entonces, si por ejemplo a mí me machuco un dedo del pie, ¿acaso no lo va a sentir el cuerpo entero? El cuerpo entero lo va a sufrir y tú vas a sentir el golpe del dedo, pero fue un cantazo en el dedo, no fue un cantazo en todo el cuerpo, pero lo sufrió el cuerpo. Entonces eso quiere decir, queridos hermanos, que si nosotros somos un cuerpo en la iglesia, cualquiera de nuestros hermanos que les suceda algo o que pase algo, lo va a sentir la iglesia entera, porque somos un cuerpo, somos un mismo pensamiento y un mismo sentir en Cristo Jesús. Siempre hay diferencias, pero tenemos que sobrellevar eso. Tenemos que hacer lo que la Biblia dice, tener un mismo sentir y un mismo pensar en Cristo Jesús. Porque como tú dijiste antes, Edwin, Cristo es la cabeza. Aquí hay apóstoles, maestros, pastores. Cada uno está desempeñando una función, pero la persona no es la función, sino la función es una obra que tú das o que tú desempeñas para Cristo, no para uno mismo, sino para Cristo. Esa función me representa para hacer la obra de Cristo, porque el Evangelio es de Cristo, se predica para Cristo y todo al final es de Cristo. Bien, vamos entonces a la parte del domingo, la unidad en el espíritu, ¿verdad? Es importante que nos demos cuenta de que todo es una unidad, que nosotros, aunque físicamente, ¿verdad?, estamos unidos, pero espiritualmente debemos como hermanos estar unidos también. Y cómo alienta a Pablo a los creyentes a fomentar la unidad de la iglesia. Pablo está instando a la iglesia a que esté unida espiritualmente. Pablo comienza la segunda mitad de Efesios, ¿verdad?, con un conmovedor llamado a la unidad. Y John, lamentablemente, pues a veces en la iglesia, en vez de haber unidad, lo que hay es división, lo que hay es problema, lo que hay es envidia, lo que hay es protagonismo. Y hermanos, perdonen que le diga,
Aquí el único protagonista tiene que ser Jesús. Si usted va a cantar, no es usted. La alabanza es para adorar a Dios. Ese es el protagonista, no es usted que está cantando. Si usted está predicando, usted no es el protagonista. El protagonista de ese sermón o esa predicación no es usted. Oh, qué lindo, Edwin predica. No, no, no. Toda la gloria es para Dios. Y eso es lo que hay que entender. Cuando nosotros nos dejamos llevar de que Cristo es el protagonista, en la unidad nos damos cuenta de que tenemos que trabajar como un solo cuerpo. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo, ¿verdad? En primer lugar, en Efesios 4:1 le pide a los creyentes que fomenten la unidad en el Espíritu, exhibiendo virtudes que fomenten esa unidad, ¿verdad? Un ejemplo, la humildad. Eso es una virtud, John, que nos permite apreciar y servir a los demás. Es importante que usted, pues, no esté diciendo lo humilde que usted es. La humildad es algo que se te tiene que notar. Usted no tiene que decir, yo soy tan humilde. No, no, no. O sea, la humildad tiene que ser algo que verdaderamente cuando Cristo está en tu corazón, eso se te va a notar, no tienes ni que decirlo. Pero es importante, ¿verdad? Porque nos ayuda a apreciar, ¿verdad? Y servir a los demás. No hay que esperar, John, y perdona que te diga esto, yo lo he hecho, pero simplemente es para que hayan personas que vean, ¿verdad? Lo que están pasando otros hermanos. Pero a veces hacemos una obra y rápido ponemos con los celulares a grabar y a tirarlo, ¿verdad? Por las redes sociales para que vean lo que yo estoy haciendo. O sea, depende, aunque el Señor conoce tu corazón, pero si tú lo estás haciendo para protagonista o alabarte o qué sé yo, pues ahí tú estás mal. O sea, verdaderamente sirve y a veces, mire, sin que nadie sepa nada. A veces yo he hecho así. He hecho una obra con alguien, he ayudado, me quedo callado. Casi siempre la persona da gracias a uno, le sale y sin uno, mire, uno calladito y la persona sale exaltando a uno que tampoco nos gusta. Yo no sé si pero a mí no me gusta que me estén exaltando, mira que Edwin hizo esto, lo otro. Pero es importante que te des cuenta, ¿verdad? Que la humildad se supone que sea algo que salga de ti, que tú no tengas que decirlo. También otra es la paciencia, siendo capaces de soportar la provocación o las pruebas. Mire, hermano, estamos unidos espiritualmente, pero estamos unidos con personas, John, que son imperfectas, que tienen sus situaciones. Y a veces, un ejemplo, quizás el hermano John, eso es un ejemplo, John, te voy a coger de ejemplo. Llegó a prisa y quiere hacer unas cosas y quizás dijo, espérate, ya íbamos a empezar el programa, déjame avanzar, y no pudo saludar a nadie y se envolvió haciendo algo. Pero posiblemente allá los hermanos, John, mira qué orgulloso, no me saludó, y se enojan contigo, John, sin tú saberlo. Tú no tienes nada en contra de ellos, pero ellos se hacen una película, perdona que lo diga así, en la mente. Mira, John ya ni me habla, John esto, John lo otro. Y no es así, tú ni estás pensando en eso, porque tú estás pensando solamente agradar a Dios en ese sentido. Después tú dices, pues yo cuando tenga tiempo, ¿verdad? Los saludos, los abrazos, los besos. Pero hay gente que es así, lamentablemente. Así que uno tiene que tener paciencia, ¿verdad? Para soportarnos unos a otros. También sabemos que van a venir pruebas a nuestra vida. John me ha contado muchas cosas que le han pasado, ¿verdad? Bien difíciles, pero él se ha mantenido para gloria y honra del Señor. A mí también me han pasado cosas, a mí me han perseguido, muchas cosas que me han tratado de hacer simplemente por ser una persona cristiana. Pero nosotros debemos entender que esto es una guerra, ¿verdad? Y una de las características del cristiano también es tener paciencia. También la mansedumbre, tratándonos con cortesía, consideración, amabilidad. A veces somos como bruscos, John, y a veces hay gente que nos trata así también. Se nos olvida que somos seres humanos y quieren conseguir lo que ellos quieran, y se olvidaron que tú eres una persona que tiene también sentimientos, que tú también sientes. Quizás se ponen a hablarte una cosa bruscamente y uno se queda pensando, pero no se da cuenta que yo pasé por lo mismo. Está contándome algo que lamentablemente yo pasé y lo está haciendo de esa manera. Así que son características. También habla de la paz, que es otra virtud que se alcanza cuando cada miembro de la iglesia desarrolla las 3 virtudes anteriores. Para tú tener virtud,
tienes que haber conseguido la humildad, la paciencia y la mansedumbre. La mansedumbre. John, ¿algún comentario en esa parte? Bueno, estamos hablando, ¿verdad? La unidad del espíritu y todo lo que tú hablaste, para resumirlo en pocas palabras, pues es importante todo lo que tú has dicho, porque lamentablemente, ¿verdad? Eh, Cuando una persona va a dar un especial y se para al púlpito, hay personas que tienen el don del canto, que cantan con una voz bien alta, bien hermoso, bien precioso. Y se ha visto, Edwin, se ha visto cómo a veces dicen, ah, pero tal hermana canta tan bello y todo. Está bien, se dice, pero todo es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Cantes lindo o no cantes lindo, es para la gloria y honra de Dios. Cuando se predica para la honra y gloria de Dios. Una cosa que todos debemos tener en claro es que antes de dar un mensaje, tenemos que pararnos y pedirle al Espíritu Santo que Amén. ponga a Él las palabras adecuadas, porque mira, yo puedo tener el sermón preparado y yo puedo decir, esto es lo que yo voy a decir, pero a mí me ha sucedido, me pongo a dar el sermón y de repente hablo cosas que yo no tenía escrito en el sermón. ¿Por qué? Porque yo le he pedido al Espíritu Santo que sea Él el que hable, el que dirija. Y funciona, Edwin. Funciona porque en el momento adecuado Él te pone las palabras y tú no tienes ni que titubear ni nada. Tú lo dices como si tú lo hubieras practicado ya o como si ya tú estuvieras sabiendo lo que vas a decir y tú ni planeabas decirlo. ¿Entiendes? Todo lo que se hace es para la gloria y honra de Dios. Que tenemos que ser humildes, sí, porque nuestro Señor Jesucristo fue humilde y también fue manso y también tiene muchísima paciencia y también nos brinda una paz que el mundo, querido hermano, no te puede dar. La paz que tú tratas de buscar en el mundo, no la vas a conseguir. Pero si tú te vas a los pies de Cristo, si tú te vas a la iglesia y buscas un anciano, buscas un pastor que te ayude, que ore por ti, que puedan confortarte con la palabra del Señor, tú vas a sentir paz, querido hermano. Vas a sentir paz y va a ser una paz que tú vas a notar la diferencia, querido hermano. Bien, vamos a la parte del lunes, unidos en el único. Y aquí Pablo nos habla, ¿verdad?, de 7 unos para respaldar su tema de la unidad de la iglesia. Pero ustedes saben que esos 7 unos, esa unidad está basada, ¿verdad?, en el Espíritu, ¿verdad?, en el Hijo y también en el Padre. Esos 3 son uno. ¿Y cuáles son esos 7 unos que estaba nombrando Pablo, ¿verdad? Uno en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en una sola esperanza, en un solo Señor, en una sola fe, en un solo bautismo y en un solo Dios. Así que debemos esforzarnos en conseguir la unidad, ¿verdad? Cimentada en estos 7 unos que emanan del único Dios, ¿verdad? Por ejemplo, estamos unidos cuando tenemos una sola fe y no varias doctrinas. Adoramos a un solo Señor y no a varios. Que Dios esté en todos no significa que todo sea Dios. Eso hay gente que lo basa en el panteísmo, ¿verdad? Sino que Dios habita en todos a través de su espíritu. Lamentablemente hay personas que han esta parte, ¿verdad?, la ha confundido, John, y han creído más en el panteísmo. ¿Y que es el panteísmo? Que Dios está en todo, Dios es todo, el árbol es Dios, el cuerpo es Dios. No, eso es parte de la creación de Dios
Y Dios está con nosotros, sí, pero ¿qué pasa? El cuerpo de nosotros no es Dios. Sí, Dios puede estar en nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? También, pero este cuerpo no es Dios. Así que vemos la naturaleza de Dios que está reflejada en todas las cosas, pero eso no significa que esos animales, esos árboles, es Dios. Es como un pintor, ¿verdad? El pintor crea una pintura, pone su firma ahí, pero esa pintura no es el pintor, simplemente es la creación de ese pintor. Y hay gente en el panteísmo, en el pasado, John, tenían esta teoría como si Dios estuviera en todo, en los árboles, en la tierra, en todo. Dios es todo. Ellos abrazaban los árboles como si eso fuera su Dios, ¿me entiendes? Así que, ¿qué tú nos puedes decir de esta parte, John? Bueno, nosotros sabemos que existe la deidad y la deidad se compone de tres personas y lo podemos comprobar con la Biblia. Está el Dios Padre, está el Dios Hijo y está el Dios Espíritu Santo. Pero cuando la Biblia nos habla en la parte de Moisés, cuando Dios le hablaba a Moisés y dijo Dios, se está hablando de los tres, porque los tres son Dios. Entonces cuando la palabra dice y dijo Dios, se está tratando de que ya ellos hablaron una sola cosa, porque ellos son un mismo sentir y un mismo pensar. Ninguno de ellos se contradice, Edwin. Eso es una cosa interesante. Cuando ellos hablan, ninguno está en desacuerdo con el otro. Ellos son unidos. Ellos están en la perfección máxima. Y esa es la misma perfección que Dios quiere que nosotros aprendamos, que nosotros podamos no tener discordia. Así que si la iglesia decide una cosa o que sea una sola voz en Cristo Jesús, que no haya discordia, que no haya diferentes pensamientos, que no haya diferentes opiniones en cuanto a doctrina, porque la doctrina es una sola y está en la Biblia. No podemos malinterpretar las cosas al gusto que nosotros queremos. Nosotros, aunque nos duela algo de la Biblia, pues mira, tenemos que aceptarlo y tenemos que corregirlo, pero no puedo acomodarlo al gusto mío, esquivándome de cosas. No, tenemos que ser humildes. Ahí es donde viene la humildad, la mansedumbre, porque Dios eso es lo que quiere, Edwin, que nosotros aprendamos a ser uno solo. Si nosotros nos comparamos con el reino de Lucifer, ahora mismo sabemos que Satanás se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo. Pues mira, él también tiene el que manda después de él y el que manda después de él. Él tiene también su reino dividido, pero ellos son todos discordia, Edwin. Entre ellos se discuten, entre ellos pelean, entre ellos se hablan malo. Imagínate tú, un reino totalmente imperfecto, que entre ellos están peleando. Pero el reino de Dios no es así. Y nosotros tenemos que asemejarnos al carácter de Cristo si queremos pertenecer al reino de Dios. Es importante eso que tú dices, porque si la iglesia no está unida, John, no podemos seguir trabajando en la obra del Señor. Y a veces, tú hablaste ahorita de doctrina, ¿verdad? Es importante, a veces hay hermanos que de momento escucharon algo por allá que no es bíblico. Es que escucharon un tema en YouTube o a alguien y de momento traen eso a la iglesia y crean un revolú y una discordia. Pero cuando tú miras, pero yo digo, ¿por qué están discutiendo? ¿Por qué están? Si eso no es bíblico.
Si fuera algo bíblico, pues entonces habría que estudiarlo más, pero es alguien que se inventó algo por allá y buscó cosas que o las interpretó de una manera, John, porque sabemos que la misma Biblia se interpreta sola, no es de nuestra propia inspiración, ¿me entiendes? Interpretación. Así que el enemigo utiliza eso también, John, y mientras a veces permitamos y ese tipo de apoyo a personas que lo que vienen es con eso, que llevo a la iglesia para formar discordia, la iglesia no va a echar hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos fomentando eso. Ese tipo de personas debe de darse cuenta que nuestra iglesia es una iglesia de orden, porque Dios es un Dios de orden. Usted quiere traer un tema que la quiere traer a la iglesia y sabe que es controversia, pues hable con los ancianos y en la tarde, ¿verdad? Siéntese y vean, ¿verdad? Si ese tema se puede llevar a la iglesia o no. Y entonces, si se puede, saquen un taller por la tarde y discutan ese en el amor, ¿verdad? Yo verdaderamente puedo escucharlo. Cosas que a veces, pues, como dice la palabra, ¿verdad? Escucharlo todo, ¿verdad? Y retener lo bueno. Pero ¿qué pasa? Hay veces que uno ve la intención de ese hermano. Lo que quiere es demostrarte, pues, que sabe más que tú. O que toda la información que él tiene y tú no tienes. Pero no es eso. O sea, nosotros servimos a un mismo Dios. Y aquí no es cuestión de que aquel sepa o no sepa más que el otro. Aquí es que Dios, ¿verdad? Por medio de su palabra, pues tú al estudiarla puedas agradarle y hacer su voluntad. Y si yo de momento no estoy haciendo la voluntad de Dios y yo me llama en el amor de Cristo y me dice, mira Edwin, eso, pero, ¿verdad? Eso yo le digo, le recomiendo, debe tener una confianza con ese hermano también. Si no, hable con el pastor para que hable con esa persona. Y John me llama aparte y yo lo puedo hacer conmigo porque John es mi hermano. Pero ¿qué pasa? Y me dice y me demuestra, mira, esto que está, pues mira, yo lo acepto en el amor de Dios. Y veo que Él me está apoyando y Él me ama y me quiere y por eso es que trata, ¿verdad?, de ayudarme. Pero es importante que nos demos cuenta de que Dios es el que da los dones, ¿verdad? Y por eso ahora, en la próxima parte, que es la parte del martes, dice, el Cristo exaltado, dador de dones. John, y me gustaría que le explicara que los discípulos no fueron, no se repartió los dones hasta que ellos mismos estaban unidos en el santo monte. Eso nos da una lección. Si la iglesia no está unida, no se va a poder hacer nada. No van a haber muchos bautismos. ¿Por qué? Porque lo que hay es una división entre los mismos hermanos. Así que John, esta parte a ver si nos las puedes dar. El Cristo exaltado, dador de dones. Bueno, aquí dice que no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don bien especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras nos dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó cautivo a una multitud de cautivos y dio dones ¿a quién? A su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Y qué quiere enfatizar Pablo en estos versículos? Pues mira, usando esa interpretación de Salmo 68, 18, Pablo también presenta a Jesús descendiendo a la tierra para pelear la batalla contra, una vez él ha obtenido esa victoria, general triunfante, ascienda al cielo para ser exaltado. Jesús dio dones a los hombres. Una vez que Dios está exaltado, ahí nos dio dones, pero nos los dio en el Pentecostés. Por eso él dijo, mira, no salgan de Jerusalén. ¿Por qué no salgan de Jerusalén? Porque todavía no se había derramado el Espíritu Santo.
Si tú te vas un poquitito más atrás, él dice, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a mandar a otro consolador. Y vuelvo a repetir, él no ha dicho voy a mandar al Padre. Él ha dicho voy a mandar a otro consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese otro consolador no vino hasta el momento del Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo en forma de lengua y todo el mundo unánime comenzaron a profetizar. Entonces allí cogieron cada uno su don. Uno pudo haber agarrado el don del canto, ¿verdad, Edwin? Otro pudo haber agarrado el don del ministerio. Nosotros vemos como, por ejemplo, Dorcas, una mujer, ¿verdad? Cómo trabajaba para la obra del Señor. Enfermó y murió, pero Pedro la resucita. ¿Por qué? Porque todos estaban unánimes trabajando para el Señor. Y eso nos pasa a nosotros también en nuestra iglesia. Nosotros todos tenemos por lo menos un don. Uno puede tener dos, otro puede tener tres, pero ninguno se ha quedado sin ningún don. Toditos tenemos dones y toditos tenemos el deber de trabajar para Cristo. ¿Sabes tú cuál es tu don? Si no lo sabes, prepárate, busca a Cristo en oración, pídele que te revele cuál es tu don y ponte a trabajar para él. Bien, vamos a la parte del miércoles. Dones del Jesús exaltado. Y aquí Pablo, ¿verdad? Nos está describiendo estos 4 dones que son apóstoles, son profetas, evangelistas, ¿verdad? Pastores y maestros. Así que, ¿qué nos quiere decir Dios con esto? Pues en estas personas, en este grupo, John, es donde está cimentado la iglesia. Lo que quiero decir es que son los dirigentes, ¿verdad?, de la iglesia. Importante que ese grupo, pues, todos tienen en común, ¿verdad?, que es conseguir la unidad, mantener la unidad de la iglesia. Tanto los maestros, el pastor, ¿verdad?, los apóstoles, evangelistas, profetas, se supone que todos ellos en común lo que tengan es la unidad de la iglesia. No, como tú dijiste, ¿verdad?, que uno va a hablar para allá, otro va a hablar para acá, y aquel, no, yo tengo este grupito para allá, ¿verdad? Porque la misma Biblia lo dice, que tú no eres de este o de Apolo o eres del otro, tú eres de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Debemos de fomentar la unidad en ese grupo. Y si tú tienes un don de esos 4, pues es importante que te des cuenta que el primer objetivo es mantener la unidad, ¿verdad?, en el nivel superior de la iglesia. Es importante que te des cuenta de que ese don no es tuyo, ese don es de Dios. Y ese don, aunque sea uno, como John dijo, es importante que tú sigas trabajando y no lo escondas, como dice la parábola. Tienes el don del cántico, mira, ponte a cantar y adorar a Dios. Posiblemente, por un canto, John, una alabanza, puede venir una persona a los pies de Cristo, si usted no lo sabía. Hay gente que llega a la iglesia, escucha una alabanza, porque una alabanza es como una predicación. ¿Qué pasa? Te está llevando un mensaje y posiblemente tú te estás cohibiendo de cantar por el que dirán. Tú no lo estás haciendo para esas personas que están allí, tú lo estás haciendo para glorificar el nombre de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, quizás tienes el don de dar clases, de maestro. Mira, enseñar. Importante también. No todo el mundo entiende la Biblia, John. Quizás hay una persona en tu iglesia que no entendió un tema, pero John dio la clase, escuela sabática, y el tema que no entendía lo pudo entender porque John, como maestro, dio esa clase de una manera que esa persona entendió. Así que es importante también lo de ser maestro, ¿verdad? Evangelista, llevar el evangelio. A veces también pasa una persona que uno mira, se le ha dado los estudios, ella ha estado en diferentes, ¿verdad?,
cursos de la iglesia, pero de momento viene una campaña que viene un evangelista y esa persona que siempre ha estado trancado, con ese evangelista echó, ¿verdad? Suerte con Cristo Jesús y se bautizó yo. Por eso es importante, porque ese evangelista le sacó la decisión del llamado. Posiblemente John fue el que regó, ¿verdad?, la semilla, pero aunque John estaba ahí, esa semilla no comenzó a crecer. Pero fue John que fue instrumento que Dios utilizó para que sembrara. Pero vino el de la campaña y ¿qué pasó? Ahí, ¿qué pasó? Comenzó a crecer. Y esa es la parte que debemos de entender. Esto es un conjunto. Usted hace una cosa, pero Dios, ¿verdad?, es el que está en unido, ¿verdad?, como ahorita hablamos, y Él es el que va a trabajar por medio de su espíritu, porque a veces lo dañamos. A veces queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Y hermano, el trabajo del Espíritu Santo no nos toca a nosotros. Nosotros nos toca llevar el Evangelio. Si la persona acepta o no acepta, eso es problema del Espíritu Santo y de Dios, no de nosotros. Ya usted fue el que fue instrumento. Porque ¿sabe qué? Dice que la palabra no vuelve vacía. Dice, echa tu pan sobre las aguas. Eso es importante, porque verdaderamente va a tener fruto al tiempo de Dios, no al tiempo de Edwin, ni al tiempo de John. John, ¿algún comentario en esa parte del miércoles? Bueno, yo creo que ya lo hemos hablado anteriormente con la lección del lunes y domingo, ¿no? Todo el mundo tiene un don, todo el mundo debe descubrir cuál es tu don y trabajar para Cristo, trabajar en la función que Dios te pone, porque tú puedes ser director de escuela sabática un año y el otro año puedes ser el ministerio de evangelismo. Estoy poniendo un ejemplo, pero uno debe seguir trabajando para Cristo, no importa cuál es la función que tú estés desempeñando en la actualidad en tu iglesia. Pero si tienes una función, desempéñalo lo mejor que tú puedas. Dar el todo por el todo para Cristo. No tomes un cargo solamente para tener el título y al final no haces nada, porque de eso Dios también pedirá cuenta. Si uno acepta, uno tiene que trabajarlo lo mejor que tú puedas y siempre enfocando a Cristo y siempre poniendo a Cristo en el centro de tu ministerio, para cuando acaben el año o los 2 años, tú te vayas con gozo. Lo desempeñé bien, trabajé para Cristo bien. ¿Por qué? Porque el Evangelio es de Cristo y de acuerdo como tú trabajes, vas a ganar almas. Ahí está el pastor dispuesto a bautizar toda la gente posible que nosotros podamos traer a la iglesia con nuestra humildad, con nuestro ejemplo, traer gente a Cristo y también dar estudios bíblicos, que ellos puedan ver en nuestro carácter a Cristo, que ellos puedan ver en nosotros humildad, para que la gente diga, mira, en esta iglesia esas personas son como santos, porque andan unidos, andan gozosos, cuando hablan algo lo demuestran con la Biblia, son humildes, tienen mansedumbre, y eso puede traer a la gente que no conoce a Cristo a que lo conozca. Y de eso que se trata el Evangelio. Es importante lo que acabas de decir, porque en la iglesia a veces pasa, ¿verdad?, de que hay un director en cada uno de los departamentos, pero hay gente, no sé por qué, se le quiere ir por encima de esa persona. Ponen al director de diácono, el diácono es el que está dirigiendo, pero yo no quiero dejarme llevar por el diácono, yo quiero hacer lo que yo quiera.
Y eso no es unidad. Usted, si tiene algo que decirle al director de diácono, usted se sienta con él, porque yo sé que un director de diácono aceptaría eso. Vamos a sentarnos, vamos a dialogar y vamos a ver qué lo que podemos hacer. Pero yo formar un revolú en la iglesia porque el director de diácono dijo algo y yo no lo quiero hacer. Eso, mire, usted si quiere lo hace, si quiere no lo hace, usted nadie lo puede obligar, pero no forme un revolú en contra del director de diácono, porque no está basado en la unidad, está basado en la división. Y estoy poniendo el ejemplo del director de diácono, puede ser el anciano, puede ser diaconisa, puede ser... Siempre es bueno sentarse. Y le voy a decir algo también, y esto lo estoy diciendo a la iglesia, por mi experiencia, ¿verdad? Mire, usted de momento tiene algo que quiere hablar, y usted es una persona que es de junta, vaya con la persona director de ese departamento y hable con esa persona. Si la persona está haciendo algo que usted y no quiere hablar con usted, pues vaya donde el pastor, siga los canales, ¿me entiende? Pero no vaya a la junta a estar diciendo cosas que no le competen a los otros hermanos, porque eso se podía quizás arreglar ahí. Un ejemplo, pongo el director de diácono otra vez, vengo, hablo con el director de diácono, fue una mala interpretación, una confusión, y él me dijo, no, esto es así, así. Ahora entendí. Pero ¿qué pasa? Yo no hablo con el director de diácono y vengo y lo llevo a la junta, allá se forma un revolú, se meten más personas a estar opinando cosas que no tienen que opinar, y entonces se forma un desbarajuste. Es importante que usted se comunique. Si usted es un verdadero cristiano, haga las cosas como las tiene que hacer. Vaya, ¿verdad? Por los canales. Es un consejo que le estoy dando. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir creciendo, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y esa parte es la que viene ahora, que me gustaría que John la discutiera, que es el jueves. Crecer en Cristo. No nos podemos quedar estancados, mi querido hermano o amigo que nos está escuchando. Cuando usted está en Cristo, usted sigue creciendo día tras día. La madurez espiritual es importante que la tengamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar. Y eso me gustaría que John, ¿verdad?, lo explicara en este momento. Mira, Edwin, es verdad, porque la vida cristiana es una vida de crecimiento, pero no nos podemos quedar toda la vida tomando leche. Llega un momento que uno tiene que también comer viandas, porque si vamos a estar tomando leche por 20 años, eso no es lo que Dios quiere. Crecer en Cristo. ¿Qué peligro amenaza la madurez cristiana de la iglesia? Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 14. Y Pablo también percibe un entorno no muy diferente del nuestro, en el que varias ideas, como cualquier viento de doctrina y los artificios del error, se lanzan sobre los creyentes. Y lo hemos visto en nuestra época. Utiliza 3 conjuntos de imágenes para describir los peligros de la teología errática, la inmadurez de la niñez, para que no seamos niños, peligro en alta mar, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, ser estafados por personas astutas que, como los apostadores, practican la prestidicación. Pablo utiliza la palabra griega kubeia, jugar a los dados, en sentido figurado, para denotar astucia o artificios. Entonces, queridos hermanos, primeramente tenemos que estar unidos. Y una vez que nosotros estamos unidos, tenemos que tener una mente y un mismo sentir en Cristo Jesús. Y no podemos quitar la mirada de Cristo. Tenemos que tener siempre a Cristo, la mirada puesta en Él, pidiéndole al Señor todo el tiempo que Él dirija la iglesia, que Él dirija nuestras palabras, nuestros actos,
que Él tome las decisiones adecuadas, porque si estamos en una reunión, no podemos estar con opiniones o lo que yo pienso. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Amén. ¿Cómo, cómo Dios respondería a esta decisión? Porque Dios también va a pedir cuenta a la iglesia por las decisiones erradas que hemos tomado. Pero nosotros decimos, nosotros oramos para tomar varias decisiones, pero después las decisiones las toma en opiniones o en lo que yo pienso y sacamos de lado a Cristo. No podemos sacar de lado a Cristo. Tenemos que ser personas espirituales, porque malas decisiones que uno pueda hacer perjudica a la iglesia entera. Y no solamente perjudica a la iglesia entera, sino que Dios le va a pedir cuenta a los dirigentes de la iglesia. La aceptación de falsas enseñanzas zarandeado por todo viento de doctrina, pues tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque yo he escuchado tanta y tanta cosa, incluso dentro de la misma iglesia adventista, que uno tiene que hablar siempre con un escrito está, así ha dicho Jehová, y demostrarlo, y no solamente demostrarlo con un versículo, mira, este versículo dice así, así se quedó, no. Para eso tenemos los libros de nuestra querida hermana G. de White. Tenemos también los comentarios bíblicos adventistas. Tenemos también referencias de otros versículos y de otros capítulos que tienen que ver o que te pueden enseñar qué es lo que te está diciendo ese versículo. Entonces nosotros no podemos escuchar cuando una persona viene con un viento de doctrina o algo nuevo, no, porque no existe ninguna doctrina nueva. Ya nosotros tenemos toda la doctrina, sabemos todas las enseñanzas que están en la Biblia. Tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles. Desde el 1844 en adelante ya llegó la hora de su juicio. Así que el mensaje de los tres ángeles debemos predicar, pero no podemos venir con enseñanzas nuevas o doctrinas nuevas, porque no hay. Esos son los lobos espirituales que pueden venir a tratar de engañarnos. Y aunque tú seas un escogido, querido hermano, si tú apartas tu mirada de Cristo y dejas de lado a Dios, vas a ser engañado y vas a caer en la trampa del enemigo, porque el enemigo es bien astuto. Bien, hemos estudiado, ¿verdad?, esta lección, un cuerpo unificado en Cristo, ¿verdad? Importante, esta lección nos ha hablado por medio de Pablo, ¿verdad? La unidad del Espíritu, los dones, el propósito de los dones. Y hermano, Pablo no está hablando directamente a nosotros, a la iglesia. Sé que hemos hablado, ¿verdad?, situaciones y experiencias de la iglesia, pero es una realidad lo que hermano John Morales y yo estamos diciendo, porque esto pasa. No porque seamos parte de una iglesia no pasan estas situaciones. Por eso es que Pablo escribió esto, porque él sabía lo que iba a pasar. Así que él nos está ayudando por medio de esto para que nosotros nos corrijamos, ¿me entiendes? Nosotros podamos agradar a Dios y hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos, porque a veces nosotros sacamos nuestro propio librito, John. En vez de seguir una unidad, tenemos un librito aparte de nosotros. No, yo voy a hacer esto de esta manera. Pues ya, basta de eso ya. Vamos a dejarnos llevar por Cristo Jesús. Coja el librito ese y bótelo verdaderamente, porque eso es un yo, eso es un ego, eso es algo que usted mismo, ¿verdad?, está creando, y eso está haciéndole daño a la unidad del cuerpo de Cristo. Así que yo espero que con esta lección se pongan a pensar un poquito más, ¿verdad?, como hermanos en Cristo, porque lo que hemos hablado, hermano John Morales y yo, es lo que está sucediendo. Y esas cosas, cuando uno se deja llevar por este mensaje, esas cosas
no pasan. ¿Sabe por qué? Porque estamos en la unidad de Cristo. Y cuando Cristo es el centro, seguimos todo la voluntad de Él. John, perdóname si tienes algún comentario final. Si no, para que leas, como siempre, ¿verdad?, la porción del espíritu de la profecía. Pues mira, aquí yo veo dos porciones, ¿no? Uno está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 45. Y dice, la unión de los creyentes con Cristo conducirá como resultado natural a la unión entre ellos, la cual es la más duradera que pueda haber en la tierra. Somos uno en Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Alabado sea nuestro gran Dios. Aquí la segunda porción, nuestra elevada vocación, escrita el 12 de junio, dice, es el plan de Dios que haya unidad en la diversidad. Entre los seguidores de Cristo debe existir la unión de los elementos diversos, uno adaptado al otro, y cada uno debe hacer su obra especial para Dios. Cada persona tiene su lugar en el cumplimiento de un gran plan que lleva a la estampa de la imagen de Cristo. Y hay una parte ahí, yo sé que ya básicamente terminamos la lección, pero diversidad, John. Eso significa que hermano John y yo no somos iguales. Él es de una manera, yo soy de otra, pero todos los dos estamos en el mismo equipo. Estamos sirviéndole a un mismo Dios, pero yo tengo que respetar la diversidad de John, ¿me entiendes? Y tengo que respetar también la de otras personas. Y a veces queremos que otros sean como nosotros, igualitos, John. Yo pienso de esta manera, pues todo el mundo tiene que pensar igual. Y nos damos cuenta por medio de la palabra que no era así, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque tú fuiste criado de una manera, yo fui criado de otra, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Hay cosas que en tu vida que a mí no me acostumbraron de esa manera, pero eso no significa que tú estás en contra de Dios porque tú seas de esa manera, ¿me entiendes? Igual yo, o sea, porque yo sé de una manera, no significa que yo estoy en contra de Dios. Lo que pasa es que a veces lo vemos desde ese punto de vista de nosotros, y empezamos a juzgar, John, mira cómo es este hermano, pero te has puesto en los zapatos de esa persona. Me he puesto yo en los zapatos de John Morales, lo que John pasó en su infancia, cuando era más joven, las cosas de su crianza. Quizás él lo criaron de una manera, a mí me criaron de otra, y a veces empezamos a juzgar y empezamos a ser jueces, ¿verdad?, de nuestros hermanos. Y eso es otra cosa que la lección nos quiso decir. Estamos unidos en Cristo, ¿verdad?, pero somos diversos también. O sea, Dios no nos hizo iguales a todos. Así que quise traer eso. Ya sé que terminamos la lección, pero es importante resaltar eso también. John, las últimas palabras, que ya nos vamos. Queridos hermanos, no se pierdan la próxima lección, que también va a estar interesante, y nos vemos hasta la próxima semana. Y recuerden, ¿verdad?, nuestras redes sociales, como dije al principio, usted busca Noticiero Morales del Valle.es, comparte estos videos para que otras personas conozcan del amor de Jesús y nuestro ministerio crezca un poquito más y llegue a otras personas. Así que usted simplemente dele like y suscríbase y comparta, como siempre lo he dicho. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.